La semana pasada estábamos hablando, ¿te acuerdas, John? Sí. Del tema de los funcionarios. Bueno, estábamos hablando del ébola. Sí, bueno, estamos hablando de muchísimas cosas, estábamos hablando de muchísimas cosas, pero estamos hablando del tema de los funcionarios por una noticia. El Círculo de Empresarios había propuesto que los funcionarios públicos tuvieran el mismo régimen laboral que, por ejemplo, Pudieran Carmen, ser despedidos John, que pudieran ser despedidos. Oye, si lo haces mal, a la calle. Y hablamos con Miguel Borra, que es el presidente del sindicato mayoritario de los funcionarios, CSI y CESIF. Don Miguel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Le pillamos por teléfono, salía del Congreso y dijo, oye, un momento, este tema yo creo que requiere un poquito de dedicación. Le dijimos, ¿se atreve usted a venir al estudio y mirar a los ojos a John Mueller y defender lo que defendió y mirar a los ojos a doña Carmen Tomás y exactamente igual? Dijo, me atrevo eso y a más, os aviso. Nosotros, para aderezar un poquito el debate, hemos querido salir a la calle. Dependiendo de dónde preguntes, sin ningún tipo de valor demoscópico, ¿vale? Simplemente contamos lo que hacemos. Salimos a la calle y preguntamos. Depende de dónde preguntes, Carmen, sabes que te puedes encontrar una cosa u otra. Es decir, preguntas a las puertas de un ministerio o en un sitio donde no hay administraciones públicas. Ana Borges, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Dieter. La que ha salido a la calle eres tú, así que cuéntanos qué ha pasado cuando has preguntado. Bueno, pues como era de esperar, los funcionarios están muy descontentos con la propuesta hecha por el Círculo de Empresarios y la verdad es que tenían muchas ganas de hablar porque me he acercado a las puertas de una empresa pública a preguntar y hasta me han invitado a entrar en el interior para que les entrevistara en sus puestos de trabajo y esto es lo que nos han dicho. El funcionario siempre se piensa en alguien que está en una oficina y que se toca las narices. Llevamos muchísimos años intentando tener algunos derechos laborales y creo que lo que tendrían que hacer es que nuestros derechos fueran los mismos que los de los trabajadores por cuenta ajena. Fatal, yo quiero que me equiparen a consejeros y asesores del propio ayuntamiento y si no, al sueldo del Granados o del Mariano Rajoy. La razón fundamental de la función pública es defender siempre a los ciudadanos y precisamente está la seguridad en el trabajo para que cuando hay cambio político no cambien los funcionarios, que es lo que pasaba en el siglo XIX. Me parece que no tiene ningún sentido que los funcionarios tenemos un sistema diferente y por motivos específicos y que no debería equipararse. Pues me parece muy mal. Para ser funcionario hay que hacer un proceso, unas oposiciones. En el momento en que prescindamos de los funcionarios nos hemos cargado el Estado. Bueno, de vuelta a la calle les hemos hecho la misma pregunta, pero esta vez a los trabajadores de la empresa privada y las respuestas distan mucho de las que nos han dado los funcionarios. La gran mayoría piensa que sí se debería equiparar la figura pública a la privada. A mí me parecería bien, sí, yo creo que tienen mejores condiciones casi que nosotros. A mí sí que me parece bien porque por las condiciones suelen ser muchísimo mejor, tanto en contratación, en sueldo y todo. A ver, también se lo han trabajado, han tenido que currarse unas oposiciones, pero ¿viven bien algunos? Es como todo. Pues depende, porque hay cargos en los que ganan muy poquito. Yo he estado trabajando allí, no pagan mucho, depende. Y yo trabajo en una empresa privada administrativo y va a ser que me quedo mejor con el sueldo de la empresa privada. Y van a saber lo que es trabajar, por lo menos la productividad se le van a ganar. Nieves, los oyentes empiezan a participar en nuestro debate a través de nuestra cuenta en Twitter, @eslatarde, y en Facebook. Es la tarde de Dieter. Te leo dos mensajes. Por ejemplo, el de Irene Alonso dice: los funcionarios deberían tener un régimen más estricto y exigente que el resto de trabajadores, puesto que todos les pagamos el sueldo. Es la opinión de Irene. Y la de Lillo es que en Aranzadi las pruebas previas para entrar son mucho más duras que las de los funcionarios y que no son puestos vitalicios. Carmen, ¿y tú qué opinas? Vamos a ver, yo creo que primero hay que distinguir entre lo que es el funcionario de lo que es el empleado público, que es el contratado, que puede ser a dedo o no. Sí, bueno, ya está diciendo, pero y todavía no termina. Miguel, mueve la cabeza. Miguel, que todavía no ha terminado. Vamos a ver. A ver. Esto lo hemos estado explicando siempre. No es lo mismo el funcionario que ha hecho una posición que al que contratan a dedo, que hay muchos contratados a dedo. Y yo creo que la gente confunde y entonces se cabrea porque ve que en las empresas públicas, en asesores, en no sé qué, se gasta una pasta y ahí siguen y son políticos. Mis dos ideas sobre la función pública son las siguientes. O profesionalizamos esto hasta el punto de que, oye, ¿por qué a un director general hay que estar de vaivén? O sea, ¿hasta dónde hay que poner un lugar en donde el político no meta la mano? O sea, ¿qué es director general? Pues director general. Entonces, cada vez que viene un ministro, pues no puede estar, dale que te pego, a quitarlos. Y luego, segundo, un buen sistema de trabajo y de organización. Organización, como en el chiste.
porque yo creo que hay mucho desorden y mucha desorganización, entonces por eso hay huecos, hay gente que se va a la compra, que es lo de siempre, hay gente que paga por otros y hace el trabajo de los que otros no hacen, entonces organización, y entonces veremos cómo es una retribución adecuada a una gente que trabaja. Ahora, que lo hace mal, que no trabaja, que es un vago, que no sé qué, que no cumple, que no ficha, que les va a hacer qué, pues que le caiga el del pulpo. John Mueller. Yo creo que es muy sencillo. Yo tengo 3 consideraciones respecto del tema de los funcionarios, y obviamente me estoy refiriendo, o sea, yo creo que, por ejemplo, estoy de acuerdo en que debería existir para los funcionarios que no ejercen una potestad del Estado un régimen mucho más flexible, digamos, para prescindir de esas personas. Y no me refiero solo a los... O sea, y yo haría el corte no en los funcionarios por oposición o no oposición, sino el que ejerce una potestad del Estado. A ver, el que debe tener inamovilidad... casos claros para que la gente... El juez, por ejemplo. Un juez tiene que tener inamovilidad. Un policía tiene que tener inamovilidad. Las personas que ejercen una potestad del Estado. Un bombero, no. Un maestro de escuela, no. Un médico, tampoco. Otra cosa es que el forense, a lo mejor el forense sí tiene que tener inamovilidad. Una segunda idea es, debe acabarse con las pasarelas entre lo político y lo funcionarial. O sea, el problema es que los casos de corrupción que estamos viendo son fruto, o sea, ¿cuántos funcionarios hay entre los detenidos en la redada? Probablemente muy pocos, y habría que verlos, porque estamos hablando de puestos, pero hay un interventor y el resto son todos puestos políticos. Bueno, déjame terminar, Miguel. Uno es un directivo de la Comunidad de Madrid. O sea, hay funcionarios metidos ahí. O sea, esto demuestra que hasta cierto punto el funcionario, que debería ser un referente moral y ético de nuestra sociedad, de alguna manera también se ha visto su moralidad y su ética y su conducta erosionada por un entorno corrupto. Hay que reconocerlo así. Y eso básicamente ha sido por la facilidad con que se traspasa del mundo de la política al mundo de la función pública. Yo eso no lo... O sea, hemos conseguido poblar los partidos políticos de funcionarios que dicen sí señor al jefe todo el día y que en vez de ser políticos se han convertido en funcionarios al servicio del jefe, y hemos llenado la administración de políticos que parecen ser funcionarios. O sea, todo se ha contaminado. Y yo creo que hay una tercera idea que hay que meter, que es la función pública debe estar sometida, y esto está vinculado con lo primero que he dicho, con la posibilidad de prescindir de determinados trabajadores o personas. Hay que inculcar la idea de que tu cliente es el ciudadano y que tú debes actuar con él, no con la vieja filosofía weberiana del Estado, de la jerarquía, de los procedimientos, sino que hay que pensar en la función pública evaluada y medir rendimiento y medir eficacia. Son argumentos bien pensados los que han puesto encima de la mesa Carmen Tomás y John Mueller, y ha ido tomando nota el presidente de CESIF, del Sindicato Mayoritario de Funcionarios, don Miguel, su turno. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la posibilidad de estar aquí en este programa, y desde luego los tertulianos yo creo que han circunscrito muy bien el problema de la administración pública en los 2 minutos que han estado interviniendo. No es que dijera que no, sí, estoy de acuerdo contigo, Carmen. Empleados públicos hay funcionarios, estatutarios y laborales. Los estatutarios son todo el personal sanitario, los médicos, las enfermeras, etcétera, porque tienen una relación funcionarial especial. Y los laborales también han superado procesos selectivos en la mayor parte de los casos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el primer problema con el que nos encontramos es que la sociedad confunde muchas veces los asesores, los altos cargos, personas que están trabajando en empresas públicas, no en las tradicionales. No olvidemos que tenemos empresas públicas que se dedican a la extracción de sal en minas de cielo abierto, o que tenemos empresas públicas que se dedican a la construcción de colegios públicos, como si no hubiera empresas privadas que fueran capaces de hacerlo. Con lo cual ahí ya nos genera una primera confusión, es decir, el ciudadano no sabe realmente a veces quién es y quién no es empleado público. Y es importante que lo sepa. El empleado público, y estoy totalmente de acuerdo con John, tiene que tener muy claro que está al servicio de la sociedad, al servicio de los ciudadanos y nunca al servicio del poder político de turno. ¿Problemas con el que nos encontramos? Lo ha dicho Carmen, aquí hace falta más organización. Todo lo que no evoluciona hacia adelante, todo lo que se queda parado, nos quedamos anticuados. ¿Qué es lo que le pasa a la reorganización de las administraciones públicas? Pues como al Quijote, que es más comentado que leído. Pues la tan cacareada modernización de las administraciones públicas por parte de todos los gobiernos, se habla mucho de ella, pero al final no se acaba haciendo absolutamente nada.
La libre designación, lo que tú decías de las pasarelas, John, del poder político a los funcionarios. Una de nuestras quejas, el principal problema de esta administración es la politización. Es decir, nos encontramos que cuando cambia un gobierno, municipal, autonómico o el nacional, se producen miles de ceses. ¿Por qué? Porque había miles de personas puestas que no eran empleados públicos, sino que los han cogido de sus entornos políticos y los colocan muchas veces con el mayor bagaje de que es el que dice sí a todo de su jefe. Nosotros desde CESIF hemos propugnado que la libre designación nunca pueda ser por debajo del nivel 26, es decir, que tenga que ser de director general para que sea libre designación. Entendemos que un director general tiene que ser persona política, vamos a decirlo así, 100% de su consejero, pero claro, es que nos estamos encontrando la libre designación absolutamente para todo, hasta para conductores. Y sobre el gran tópico, que ahora quiero saber tu opinión sobre qué parte de realidad tiene o no, porque están escribiendo muchos oyentes, no sé, poniéndose a favor o en contra de quién en el debate, de el funcionario, da igual la clase de funcionario que sea, que se va a hacer la compra, como decía Carmen, el que el resto de compañeros dicen, el jeta, otro día que no viene, otra vez que se ha cogido la baja, otra vez que viene y se va a hacer la compra. ¿A ese no se le puede despedir? Vamos a ver, un funcionario, un personal estatutario, y no quiero ser muy teórico, pero no tiene un contrato laboral, solamente se puede despedir a las personas que tienen contratos laborales. Los funcionarios y los estatutarios lo que tienes es un nombramiento, pero se te puede apartar de tu puesto de trabajo, es decir, el equivalente a se te puede despedir con unas causas que están tasadas perfectamente en el Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Cuántas causas Pero se te hay? puede A ver, en despedir porcentaje. a casa o a otro trabajo, No, a la planta quinta. Pierdes el puesto de trabajo. ¿Y cuántos lo han perdido? A ver, así en porcentaje. En los últimos 15 años. No tengo esos datos. En los últimos 15 minutos. Más o menos. No, hombre. Os digo una cosa, seguramente pocos. Muy pocos. Os digo otra cosa. Eso es lo que os hace más daño, No, en mi pero opinión. es- Lo que os hace más daño es permitir vosotros mismos que en el colectivo haya jetas, también de muchos politiqueo. Y todo eso, la culpa es... Sí, pero a lo mejor lo del solo un politiqueo no lo pueden pequeño- impedir, porque yo recuerdo una manifestación de funcionarios, y creo que era CESIF, lanzando 45.000 enchufes al Palacio de la Junta de Andalucía en Sevilla, en contra de los 45.000 enchufados en la función pública por parte del Gobierno Socialista de Andalucía. Pero, y el otro, el caso práctico ese que todo el mundo dice, pero es que qué tío más cara. Permitirme un pequeño apunte. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cualquier ciudadano de este país está en contacto directo con la administración pública decenas de veces al cabo del día. Y a lo mejor no lo sabe. Estamos haciendo miles y miles y miles, decenas de miles de actos hacia los ciudadanos. Somos 2,5 millones de empleados públicos. Somos los primeros interesados en que esa muy pequeña minoría que puede ser que haga lo que vosotros estáis diciendo, que salga fuera del colectivo. Porque yo no he visto a ningún trabajador de las urgencias sanitarias que se ausente de su puesto de trabajo para hacer lo que aquí habéis dicho. No he visto tampoco a ningún bombero, a ningún policía. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre en estos momentos es que estamos en una sociedad con muchos millones de parados, con una situación muy dramática y todo se magnifica. Y a nosotros los empleados públicos lo que más nos ha dolido que nos hayan congelado 5 años, que nos hayan quitado la paga extra, que nos hayan quitado días de libre disposición, que ahora tenemos menos que el promedio de muchos... Ya acabo, Carmen. No, si quieres te cuento lo que nos han hecho Carmen, a nosotros, a los que trabajamos para las empresas privadas. Yo hoy estoy hablando de lo que conozco, que es el tema de empleados públicos. 5 años de congelación. ¿Qué es lo que más os ha dolido? Mira, lo que más nos ha dolido es que se nos ha puesto delante de la sociedad como si hubiéramos tenido gran parte de la culpa de la crisis. Y lo que los ciudadanos tienen que saber es que los empleados públicos son los médicos y los enfermeros y los celadores que han estado tratando todo lo que venga a su hospital. La Policía Nacional, o son los bomberos, o es la Guardia Civil, o es el señor que está detrás de un mostrador atendiendo. Y que nosotros vamos a trabajar, pero que los que organizan el trabajo son los políticos. Y hay un ejemplo muy claro. Si se crea un cuerpo de traductores en el Senado, podremos estar a favor o en contra, pero nosotros como CESIF defenderemos a los trabajadores que accedan a ese puesto con los conceptos constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Bueno, el ciudadano tiene que saber... Yo creo que eso la sociedad lo tiene clarísimo, que esa gente no es la que nos ha llevado a la crisis que estamos sufriendo. Nieves, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues tenemos multitud de mensajes y muchos mensajes
comentarios de los oyentes en Twitter y en Facebook nos dejan en muy buen lugar. También tengo que decir que hay quien nos defiende. Por ejemplo, José Manuel dice que el funcionario, como cualquier otro trabajador, si no se rige por resultados, si no se controla, se relaja. Es triste pero humano. También tengo muchos oyentes que dicen que no debería haber funcionarios públicos, o al menos habría que reducirlos un 80%. Dice Alfa que si te das una vuelta por cualquier estamento público, te darás cuenta de que sobran más de un tercio. Dice, solo saben protestar y hacer huelgas. Trabajar poco, pero quejarse como el que más. Y pide mismas leyes, mismos derechos que el resto de trabajadores. También María Rosa pide el mismo régimen. Dice, no somos todos iguales, pues todos. Y sí que es cierto que hay muchos funcionarios que hacen distinciones entre los funcionarios que han ganado la plaza por oposición y funcionarios que han sido colocados a dedo. Y entonces Jorge dice, hombre, hay que diferenciar entre qué funcionarios, dice, porque un policía, un guardia civil lo son y corren unos riesgos que no corren otros trabajadores. O Manuela dice que si no tuvieran esa protección laboral, cada cambio político conllevaría también un cambio de funcionarios. O Juan dice, se supone que han superado una dura oposición. Dice, otra cosa son los que han metido a dedo los partidos. O Rafael, que dice, no todos han ganado honradamente una oposición y más del 50% son funcionarios consolidados por sindicatos y políticos. A ver, turno para John, Carmen y luego Miguel, cierras este debate. Bueno, yo veo como muchos puntos de coincidencia, pero porque, bueno, SESIF es un sindicato peculiar. Yo siempre he sentido una cierta simpatía. Yo lo que he agradecido es que sea mayoritario. Con el que bueno, se puede hablar. Con el que se puede mantener un diálogo, ¿no? Yo quería ir a dos puntos que creo que son interesantes, ¿no? El tema de la oposición como selección de personal. O sea, yo creo que en este país hay una sacralización del tema de la oposición de los funcionarios, a tal punto que se ha convertido, parece que eso fuera el cruce Hombre, si del lo Rubicón. comparas con el que te coloquen a dedo, te aseguro que tiene más mérito. Tú sabes que hay un estudio famoso en el año 2005 de Manuel Bagüés, donde él demostró, por ejemplo, que los que se presentan a las oposiciones el lunes suspenden más que los que se presentan otro día de la semana. Los que se presentan por la mañana suspenden más que tal. El tener un apellido que ya está en el funcionariado dobla las posibilidades de que pases la oposición. Si te cuento el cachondeo de las oposiciones del Tribunal de Cuentas, donde el número 2 de los técnicos comerciales fue suspendido en favor de dos señoritas que eran familiares de dos miembros de... O sea, el Tribunal de Cuentas es la casa de Tócame Roque y tiene oposiciones. Y ahora... Y mira, el Tribunal de Cuentas, qué gracioso, porque... Este es un fenómeno, y posiblemente Miguel lo conoce. La oposición genera el funcionariado, los cuerpos de funcionarios generan sus propios intereses, que muchas veces son divergentes de los intereses de los ciudadanos. Los técnicos comerciales del Estado tienen sus intereses, los diplomáticos tienen sus intereses, los abogados del Estado, que por cierto, la mitad de los abogados del Estado de este país no están en el Estado, están... Vete tú a saber, en las grandes empresas, prestando servicios a otras compañías, etcétera, sirviendo otros intereses que no son el interés público para el cual dieron esa oposición, ¿no? Es el problema de la administración, y lo hemos notado al instalarse ahora la agencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que tuvo muchos problemas en su puesta en marcha, fue precisamente que la administración genera resistencias a ser evaluada. A la administración no le gusta que la midan, que midan su comportamiento, su eficacia y su performance. Por eso la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, donde trabaja el papá de Íñigo Errejón de Podemos, pues es un organismo que está escondido en un sótano sin luz, prácticamente, y aunque depende del Ministerio de Hacienda. Y un segundo punto que quería señalar era los salarios. Nosotros no tenemos más funcionarios que el resto de Europa. Tenemos aproximadamente un 14% de la población activa son funcionarios. Está en línea con lo que tiene Alemania, que tiene un 13%, Italia tiene un 12%, Francia tiene un 16%, Reino Unido tiene un 16%. Pero sin embargo gastamos mucho, les pagamos muy bien. Les pagamos muy bien a nuestros funcionarios. Ellos se llevan del gasto público el 25% y en Alemania se llevan el 17%, en Italia el 21%. Y en el Reino Unido el 22%. Con eso se le ha roto el boli a Miguel Borra. Sí, pero no, si Miguel lo va a entender, porque es que los números son los números. Hemos vuelto al número de funcionarios del año 2004, dijo el ministro Montoro, pero nos cuestan entre 40 y 60.000 millones más. Carmen. Yo dos cosas, para no confundir. Antes ha citado a una empresa de extracción de qué, hijo sal, mío, sal. de sal. De sal. Tiene que hacer eso vamos a ver, pero nos hemos vuelto locos. No lo tiene que hacer. ¿Dónde está el plan ese que de vez en cuando airea alguno? Que sí, hemos ahorrado no sé cuánto. No, mire usted, no hemos ahorrado nada. O sea, la empresa esa de extracción de sal lo sigue haciendo. ¿Qué hace el Estado extrayendo sal? Bueno,
eso por un lado. La administración paralela que se ha creado de empresas públicas, de fundaciones, de no sé qué, que se ha hecho muy poquito y que nos cuesta un pastón, porque ahí es donde están los funcionarios cobrando un pastón de salario, los jefes, los consejeros y toda la patulea. Y el segundo asunto que es, cuando aquí se hizo la reordenación del Estado y están las comunidades autónomas, ¿cómo es posible que esté transferida la sanidad y tengamos en el Ministerio de Sanidad y adláteres miles de funcionarios? Pero vamos a ver, o hemos transferido o no hemos transferido. Si no hemos transferido, pues que se queden. Y si lo hemos transferido, ¿para qué narices queremos tanta gente? Sé que son muchas cosas, pero te ruego brevedad en un minuto, Miguel. Empezando desde el final, el tema de empresas públicas se multiplicaron hasta el infinito, hasta 4.000. Nosotros siempre hemos pedido que se defina qué es lo que tiene que hacer la administración y los empleados públicos, porque hay cosas que se están haciendo que no tienen por qué hacerlo la administración. Lo que no puede hacer el sector privado, eso es lo que tenéis que hacer, creo yo, en mi opinión. En segundo lugar, el tema de la sanidad. Efectivamente, la sanidad está transferida. Sigue habiendo competencias que son competencias nacionales muy importantes que se ejecuten. Lo hemos visto lamentablemente estas semanas con el tema del ébola. Ahora, ¿cuál es el problema? Y uno también es lo que está diciendo John Muller. Es que mientras tengamos comunidades autónomas que tienen más directores generales en la Consejería de Sanidad que hospitales hay en esa comunidad, pues vamos como vamos. Vamos como vamos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y el tema del sueldo, para terminar, El Miguel. tema del sueldo. Los funcionarios españoles están bien pagados o mejor pagados, como ha dicho John Muller. Hacer la comparación como hace John sobre el tema del gasto público, España tiene un porcentaje de gasto público sobre el PIB inferior al que tienen otros países. Los empleados públicos españoles lo tienen que conocer los ciudadanos porque está publicado en el BOE los sueldos que tenemos, sueldo base, trienios, complemento específico de destino, etcétera, y no tienen unos salarios para nada excesivos. Hay muchísima gente en la administración pública que es mileurista. Me diréis, en la empresa privada también, incluso gente que gana menos. Totalmente de acuerdo, pero que sepáis que en la administración pública hay mucha gente que en estos momentos es mileurista. Y tú puedes tener un abogado... El INE saca todos los años, yo sé que os irrita mucho, pero el INE saca todos los años ese estudio que dice pero que, John, el 58% de los funcionarios cobran por encima de 2.000 euros. Sí, pero John, y luego que ahí están metidos todos estos de las empresas. De los funcionarios es muy viejo. Más del 60% de los funcionarios tienen más de 45 años. Tienes que dar 30 segundos. Te doy 30 segundos extra por culpa de Müller. Bueno, 30 pero extra. el hecho de los trienios es que llevan muchos años trabajando. Claro, si los empleados públicos somos muy mayores es porque no ha habido oferta pública de empleo. Que si no le tengo que dar otros 30 segundos más. A ver, los últimos 30, Miguel. Vamos a ver, en el tema de los salarios yo os tengo que decir que hay muchísima gente que es mileurista. Tú puedes tener un médico que después de 6 años de carrera, después de hacer el MIR, en la administración pública puede estar ganando 2.000 y pico euros y haciendo guardias. Y un abogado del Estado lo mismo. ¿Cuánto gana un juez? Un juez lo mismo. Cualquier asesor con 22 años, que lo cogen de la calle tal, está ganando muchísimo más dinero que lo que puede estar ganando un empleado público. Esos son los que suben la media. Pero la media, Müller, vamos a ver, la media depende de lo que solo me queda una cosa que Cuela con 15 segundos. De sobras. El tema de la evaluación del desempeño y la productividad. Desde el 2007, en el Estatuto Básico del Empleado Público, todos los empleados públicos tenemos claro que se nos tiene que evaluar, pero necesitamos que el que esté mandando se sienta a negociar cómo se evalúa, porque lo que sí que no estamos dispuestos a que lleguen los jefes de turno y pongan los criterios que les dé la gana. Pero desde el 2007, en el Estatuto Básico del Empleado Público, todos tenemos claro que se nos tiene que evaluar. Es más, queremos que se nos evalúe. Un programa más y nos hacen la reforma de la administración pública. Esta de verdad entre Carmen Tomás, John Muller y Miguel Borra, el presidente de CESIF. Muchísimas gracias. ¿Se acabó? Oye, ¿te parece poco? Me parecía divertidísimo el debate.